Bueno, para que te hagas una idea, si esto fuera algo así como periodismo o en el peor de los casos, no sé, la puya, algo así, eso sería más o menos así. Bienvenidos a Colombia, el único país en el mundo donde aprueban la cadena perpetua a violadores de niños y 3 semanas después, soldados violan a una niña indígena. Bienvenidos a esta porquería. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi nombre es Joel J. Blanco y esto es Piso 14, el podcast. Y el tema del que vamos a hablar hoy es un tema muy conocido, que es la Segunda Guerra Mundial. Y si no lo conoces, es porque te metieron a estudiar en un muy mal colegio tus papás. O no tienes internet. Y mucho se ha hablado sobre Hitler, sobre Ana Frank, sobre los campos de concentración nazi, sobre los judíos, temas de los que no les voy a quitar la relevancia histórica que tienen. Sin embargo, el tema del que te voy a hablar hoy es un tema que muy poco se toca, muy poco se habla y es muy poco conocido. Y si eres alguien que ha escuchado este contenido, te darás cuenta que más de una ocasión he dicho de que muchas veces la realidad supera la ficción. Y la historia que te voy a contar hoy es uno de esos casos. Hoy te voy a contar la historia de las cuevas de Sablinskaya. Y espero que te guste. En 1941, Hitler planeaba borrar de la faz de la tierra a Leningrado, la actual San Petersburgo. La mayoría de los ciudadanos se negaban a dejar este lugar, pero a principios de septiembre de ese año, el ejército alemán se acercó demasiado a la ciudad. Con esfuerzos increíbles, los ciudadanos defendieron Leningrado, y la ofensiva alemana fue detenida. Hitler, profundamente contrariado, llevó a cabo un plan para convertir a la ciudad en un auténtico infierno. El plan consistía en matar de hambre a la población de Leningrado, con un férreo candado militar. Con todo el territorio dominado por los nazis, llegó el invierno, frío y terrible, sin electricidad, sin calefacción y sin transporte. 3 millones de personas vivían en esta ciudad. Con el pasar de las semanas comenzaron a acumularse los cadáveres en las calles. Llegó un momento en que la mortalidad pasó de ser de 3.000 a 25.000 personas diarias. La gente que sobrevivía lo hacía comiendo hierba, periódicos, cinturones de cuero, el papel de los libros e incluso mezclaban el pan con aserrín para que rindiera. Esto llegó a tal punto que el canibalismo se implantó en esta ciudad. En uno de sus macabros paseos, Valentina Rochman, de entonces 12 años, observó con horror cómo a muchos de los cadáveres alguien le había arrancado las nalgas y parte de las piernas. A otros les habían sacado las vísceras y a las mujeres le habían arrancado los pechos. Sin embargo, el nivel de salvajismo por la supervivencia pasó de comerse la carne de los muertos a la carne de los vivos. Distritos enteros fueron invadidos por grupos de antropófagos, es decir, seres o personas o animales que comen carne de su misma especie. Archivos de la policía secreta revelaban que, tras la liberación de la ciudad, más de 1.400 personas fueron arrestadas a causa del canibalismo y más de 300 fueron ejecutadas. Pero, ¿qué ocurrió con los que consiguieron escaparse? Estas personas se ocultaron en cuevas, entre ellas la cueva de Sablinskaya. Esta cueva es un complejo cavernario situada a 40 kilómetros de Leningrado. Ya desde el siglo XVIII servía de refugio e incluso vivienda para todo tipo de personas, incluidos artistas y escritores locales que se inspiraban de estos paisajes para crear sus obras. Aunque el verdadero interés por parte de las autoridades hacia estas cuevas se produjo 150 años atrás, durante el reinado de Catalina II, ya que se descubrió que las cuevas albergaban una gran cantidad de arena de sílice, utilizada para la composición del vidrio. Fueron muchas las personas que murieron en esas cuevas, esto debido a los bajos estándares de seguridad que existían en esa época. Esta actividad convirtió estas cuevas en un intrincado laberinto subterráneo, que actualmente supera los 7 kilómetros, con lagos inundados y decenas de grandes salas conectadas por pasillos, que a su vez conecta con otras tantas galerías. Entre los mineros comenzaron a surgir leyendas de seres intraterrestres que hacían desaparecer a sus compañeros. También describían la presencia de una dama vestida de blanco, con el rostro envuelto en un sudario y una vela en la mano, que lloraba constantemente por los mineros fallecidos. Otros afirmaban encontrarse con un anciano de barba gris, que advertía a los trabajadores que no entraran en ciertas zonas, que posteriormente se derrumbaban, y acababa con la vida de aquellos que habían hecho caso omiso de la advertencia de este. Estas inquietantes historias se repetirían una y otra vez hasta el año de 1924, ya que en este año se detuvo la extracción de las cuevas. Las minas y las cuevas fueron abandonadas, por lo que sirvieron durante décadas como refugio para presos fugitivos, delincuentes de todo tipo y gente sin hogar. En la década de los 70, cuando las autoridades fueron a rehabilitar el lugar, descubrieron que aún permanecían allí cerca de 200 personas, que se habían organizado
en grupos con nombres como los sádicos, los palos o los kamikaze. No son pocos los que aseguran que allí habitaban seres, que como fantasmas aparecen y desaparecen entre las rocas. De hecho, dicen que en estas cuevas habitaban los espeleólogos blancos, que los lugareños describen como criaturas incorpóreas capaces de llevar a la perdición a los incautos que penetran en esas galerías. Pero al margen de las leyendas, la parte más siniestra y real de esta intrincada caverna es que muchas personas han perdido su vida en el interior de estas, en lo que parecen, abro comillas, desafortunados accidentes. Además de la extensa documentación sobre personas que directamente han desaparecido sin dejar rastro, las autoridades rusas, poco interesadas en desclasificar documentos, han revelado una realidad tan aterradora como extraña. Los servicios de policía han revelado que cada año varias decenas de personas desaparecen en las galerías mineras de Sablinskaya. La cifra que ha dado la policía rusa sobre el número de desaparecidos es increíble, unas 20 personas al año. Varios grupos de expertos apuntan de que la causa podría encontrarse en las zonas inundadas de las cuevas. Pero lo cierto es que no se ha hallado ningún cuerpo. Otros apuntan a las zonas de arenas movedizas, las cuales podrían haberse convertido en trampas mortales que, además, explicarían por qué no han encontrado cuerpos ni restos humanos. Los equipos policiales proponen una posibilidad aún más siniestra que las anteriores, y es que antiguos habitantes de las cuevas que habrían permanecido allí durante décadas serían los responsables. Sin embargo, según las autoridades, las cuevas de Sablinskaya, unidas a galerías artificiales, son tan extensas e intrincadas que atrapar a alguien es una misión casi imposible. Esta podría ser otra explicación y va más enfocada al avistamiento de seres intraterrestres, y es que las personas que alguna vez vivieron en estas cuevas afirman que algunos de ellos también empezaron a desaparecer. Alexei Gurevich, miembro de uno de esos grupos, llamado Los Peregrinos, afirmaba a la prensa local lo siguiente: cuando vivíamos en las cuevas, a veces, alguno desaparecía sin dejar rastro. Inicialmente lo atribuíamos a los servicios policiales y de seguridad, pero pronto se hizo evidente que esta no era la causa. Cuando alguien desaparecía, habían rumores sobre algún tipo de poder que mataba todo a su paso. Algunos hablaban de criaturas que vivían debajo de la tierra. Lo cierto es que actualmente de los habitantes de la cueva no se sabe nada, pero las personas siguen desapareciendo con tanta frecuencia como antes, por lo que las autoridades solo les ha quedado una opción, y ha sido acotar la zona donde las cuevas son visitables, y estas las han denominado como la zona de seguridad, siempre bajo estrictas normas de seguridad y la premisa de no abandonar nunca el grupo, ni de explorar zonas no autorizadas. Tal vez, y solo tal vez, todo esto sea fruto de una casualidad, pero lo cierto es que una de las zonas no autorizadas tiene un inquietante nombre, el cual es la zona de los caníbales. Tal denominación fue puesta por aquellos que vivieron en las cuevas como alimañas durante décadas. Esta sala, muy poco transitada, está profusamente decorada con cráneos, y en el mismo techo uno se puede topar con una muñeca colgada y siniestramente decorada para hacer algún tipo de advertencia a los visitantes de que el lugar es peligroso. A la salida de la sala de los caníbales, otra macabra sorpresa aguarda a los visitantes, y es una tumba. En ella reposan los restos de una de las personas que murió en el interior en extrañas circunstancias. Lo curioso de todo esto es que es la única tumba que existe en las cuevas. Nadie sabe quién la enterró ni por qué. Lo único que este dejó fue una cruz de hierro en su túmulo. Para algunos lugareños, los caníbales de Leningrado aún permanecen viviendo en las cuevas. Quizás vivan como leyendas, como fantasmas, como criaturas del inframundo, o puede que como una realidad terrible y tangible, y si este fuera el caso, censurada por las autoridades. Y esa fue la historia de hoy, espero que te haya gustado tanto más como a mí me encanta hacerlas para ti. Y bueno, antes de continuar, es probable que me hayas escuchado la voz rara en medio del podcast, o incluso ahora mismo me estás escuchando muy rara, y es porque ando un poco enfermo. Tranquilos, que no es ningún virus que tenga coronas, si entiendes la referencia, guiño guiño. Realmente lo que tengo desde hace un par de semanas es un problema en la audición. Tengo mis oídos internos inflamados, por ende no puedo escuchar, ni siquiera mi propia voz, lo que hace que no sé si estoy vocalizando bien o si estoy entonando bien las palabras. Entonces, si te diste cuenta de esa situación, perdón, estoy enfermito.
Y regresando al tema que nos compete, como te comenté anteriormente, esta historia o este suceso, en comparación con otros sucesos que pasaron en la misma época, es muy poco conocido, muy poco tocado. Por ende, no se han hecho casi documentales, ni series, ni películas, ni nada de eso. En caso de que tú las conozcas, pues sería chévere que las compartieras en los comentarios, porque yo no las conozco. Y si realmente te gusta este contenido, tanto más como a mí me encanta hacerlo para ti, carajo, creo que lo he dicho como 3 veces ya. Me encantaría que te suscribieras, lo compartieras, le dieras like, te suscribieras. Suscribirse es gratis y seguirme en mis redes sociales es gratis. O sea, no entiendo por qué no lo haces, es un regalo para ti, para que te des cuenta de las cosas que hago. No sé, lo compartas a la gente, a tus amigos, en tus historias, todo ese tipo de cosas. Y esa parafernalia legal que hace girar nuestro mundo, porque así funciona este mundo, si no lo sabías. Y eso ha sido todo, mi nombre es Joel J. Blanco y eso ha sido Piso 14, el podcast. Chao, chao.